Desembarcamos hoy con nuestro cuaderno de bitácora en Palos de la Frontera, concretamente en el monasterio de la Rábida, un convento franciscano construido entre finales del siglo XIV y principios del XV. Estamos en 1485 y un navegante que quizás les suene, llamado Cristóbal Colón, llega a este monasterio de la mano de su hijo Diego. Allí encontró refugio y atención entre los frailes del monasterio. De hecho, gracias a dos de ellos, Juan Pérez y Antonio Marchena, Colón consiguió contactos tanto de la corona de aquel tiempo, es decir, de los reyes católicos, de Isabel y Fernando, y con Martín Alonso Pinzón, codescubridor de América y que, por cierto, está enterrado allí, en el monasterio de la Rábida. Según muchos historiadores, aquí fue, en este monasterio de una pequeña localidad onubense, donde empezó a fraguarse ese viaje que terminaría con la conquista del Nuevo Mundo del continente americano. Les habla Adrián Cortés y con el gran Álvaro Bueno en la producción del programa comenzamos este nuevo cuaderno de bitácora. Cuaderno de bitácora con Adrián Cortés. El 12 de octubre de 1492, las tres naves, la nao Santa María y las dos carabelas, la Pinta y la Niña, desembarcan en Guanajaní, una pequeña pero exuberante isla en el archipiélago de las Bahamas. Un sevillano, Juan Rodríguez Bermejo, fue el que en la noche del 11 al 12 de octubre gritó desde la Pinta: ¡Tierra, tierra! El encuentro fue total entre las culturas, dos mundos muy diferentes entre sí. El viaje duró 77 días, más de 2 meses dentro de esas tres naves colombinas y por tanto, como es normal, pues hubo críticas e incluso algún intento de sedición, pero afortunadamente todo fue cortado de raíz por la intervención de los hermanos Pinzón, que también gestionaban aquella empresa junto a Cristóbal Colón. Pero lo que se suele olvidar con facilidad es que la nao Santa María en origen no se llamaba así, se llamaba La Gallega, y el dueño de esa nave era Juan de la Cosa, así es, el cartógrafo, el que pasaría la historia por esos mapas primigenios elaborados sobre la flamante realidad americana, y aportó su nave a la expedición. Al parecer, hubo recelos entre Colón y Juan de la Cosa, y el 25 de diciembre de 1492, la nao Santa María se vino a pique. No hacía mal tiempo, pero le entregaron la vigía del buque a un joven muchacho que no supo cuidar la nave como debía y se vino abajo, se hundió. Pero a poca profundidad, y gracias a ello los españoles pudieron rescatar algunos objetos y tablas de madera que con ellos levantaría una fortificación que Cristóbal Colón bautizó como Navidad. Esta sería la primera construcción española en América. Colón, desconfiando de Juan de la Cosa, le echó las culpas del hundimiento de su propia nave. Los dos llevaron su litigio hasta la corona española y los reyes católicos Isabel y Fernando escucharon a los dos, y la reina Isabel escuchó las dos versiones de los hechos y no solo exculpó a Juan de la Cosa, sino que también los compensó por la pérdida de su buque. Pero nos vamos ya a la otra parte del charco, a la flamante y desconocida tierra americana. La conquista dio lugar a regímenes virreinales y coloniales muy poderosos, los cuales tenían como objetivo que la población indígena asimilara la cultura y se sometieran a las leyes de las potencias conquistadoras. No solo España se enriqueció de la conquista de América, sino toda Europa. Se importaban pues nuevos productos, ¿no? Como puede ser el tomate, el maíz, la papa o el cacao, los cuales tuvieron un gran impacto en la economía europea. A todo esto, Colón creyó equivocadamente que había llegado a la costa oriental de Asia y denominó a aquel lugar las Indias. El conquistador genovés murió sin saber que su descubrimiento de una nueva ruta naval le había hecho llegar a un nuevo continente. Pero son muchos los que tildan a esta conquista de América de genocidio indiscriminado de los españoles a la población civil, a los indígenas. Y para hablar sobre ello tenemos hoy aquí en Cuaderno de Bitácora a Alba Fernández. ¿Qué tal, Alba? Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Buenos días, Adrián. Gracias a ti. Y por otro lado tenemos a Laura Villanan y Álvaro Bueno. Un honor teneros aquí a los dos con nosotros una vez más. Hola, Adrián. Bueno, mi pregunta va primero para Alba. Alba, ¿fue un genocidio la conquista de América?
Pues mira, Adrián, te voy a desmitificar que fue un genocidio, ya A que ver, cuéntanos. la catástrofe demográfica que sufrió el continente americano desde 1942, el año del descubrimiento de Cristóbal Colón, es un hecho irrefutable. Antes de la llegada de los españoles se ha estimado tradicionalmente que la población del continente se encontraba entre los 40 millones y los 100 millones. No obstante, el hispanista venezolano Ángel Rosenblatt argumenta en su estudio La población de América en 1942, viejos y nuevos cálculos, que la cifra no pasaría de 13 millones, concentrándose los principales grupos en las actuales regiones de México y Perú, ocupadas por el Imperio Azteca y el Inca respectivamente. Sea una cifra u otra, la disminución demográfica fue dramática. El 95% de la población total de América murió en los primeros 130 años después de la llegada de Colón, según el investigador estadounidense H.F. Dobbins. Pero resulta que esta sangría demográfica se la suele buscar dos factores de origen. Uno, el que les adelanto que más tarde les contarán mis compañeros, que es el traumatismo de la conquista, las bajas causadas por la guerra, el desplome de las actividades económicas y los grandes desplazamientos de poblaciones, pero es que no contamos con las enfermedades, y es que los habitantes de América habían permanecido aislados del resto del mundo y pagaron un alto precio por el choque biológico. Cuando las enfermedades traídas desde Europa, que habían evolucionado durante más de miles de años de la humanidad, entraron en contacto con el Nuevo Mundo, causaron miles de muertes frente a la fragilidad biológica de sus pobladores. Un sencillo catarro, Adrián, es que un sencillo catarro nasal que podemos tener ahora, una papera, claro, resultaba mortal para muchos indígenas. El resultado fue la muerte de un porcentaje estimado del 95% de la población nativa americana existente a la llegada de Colón, debido pues, a estas enfermedades como a muchas otras, según los cálculos del ecólogo Jared Diamond. Pues muy bien, Alba. Laura y Álvaro, os hago la misma pregunta. ¿Fue un genocidio la conquista de América? Evidentemente, Adrián fue un genocidio. Aunque la RAE diga que es un exterminio o eliminación sistemática de una raza y la raza sigue persistiendo, no por ello, por ejemplo, también persisten los judíos y no por ello se puede negar el genocidio nazi. Además, también es cierto, como dice mi compañera, que las epidemias fueron las causantes de la mortalidad indígena, pero yo te pregunto, ¿y las matanzas sistemáticas de caciques? ¿Y los trasvases masivos de esclavos indios? ¿Y el trabajo minero en condiciones infrahumanas? ¿Y las violaciones? ¿Qué me puedes decir sobre ello? Bueno, pues efectivamente, como ha dicho mi compañera Laura, defendemos que fue un genocidio ya. Como ha dicho Alba, se estima que hubiese entre 100 millones y 40 millones de indígenas antes de la llegada de los españoles y un siglo y medio después quedaron aproximadamente unos 3 millones y medio. Dudo mucho que solo sea por epidemias. Sí es cierto que puede que sea tanto, incluso más que los asesinatos de los soldados españoles, pero aún así, con que 1 millón de personas que mueran por el asalto de unos conquistadores ya es objeto para poder ser criticado. Además de eso, los españoles saquearon los recursos y riquezas naturales, provocando la muerte de muchas especies animales y vegetales. O sea, no solo nos podemos centrar en la muerte de los indígenas, sino que los españoles destruyeron un hábitat que podía actualmente ser objeto de investigación. Y además, los indígenas fueron sometidos a torturas, despojados de sus tierras y despojados de sus culturas y evangelizados a la fuerza, no se les dio opción. Y también me gustaría destacar la figura de Gonzalo Guerrero, un marín español reconocido que luchó al lado de figuras históricas como el Gran Capitán o Hernán Cortés, y por desertar de su país y ayudar a los indígenas, que de hecho fue un jefe maya, y lo hizo porque creía que era lo correcto, fue llamado el renegado y se le conocía como un hombre sin honor por luchar contra su dios, su rey y su patria. Recalco que lo hizo porque era justo, y no solo él, sino muchos soldados hispanos se unieron al bando indígena por lo que veían en esas tierras. Bueno, compañero, lo primero que me gustaría rebatirle es que ha hablado de muertes de animales y vegetales, pero es que no hemos venido aquí a defender si esas muertes de animales y vegetales fueron legítimas. Hemos venido a cuestionarnos si la conquista de América fue un genocidio o no lo fue. Y es que
yo ya les he argumentado con las muertes por causas de enfermedades, de que efectivamente no fue un genocidio, y es que no solo murió población que vivía en América indígena, sino que también murieron combatientes españoles que fueron hasta América. Es que esas enfermedades afectaron a todos, es que esas enfermedades las llevaban los barcos, es que ¿cómo usted me puede comparar esas cifras? Y es que no hemos venido a juzgar que los medios con los que se llevó a cabo la conquista de América fueron los más correctos, porque efectivamente yo se lo compro que no fueron los más correctos, que no fueron los más pacíficos, pero es que también nos tenemos que adaptar a un contexto histórico en el cual el colonialismo y las conquistas estaban a la orden del día, y en el cual España fue un imperio o un estado más que realizó lo que estaban haciendo los demás. Se adaptó a su tiempo. Es que, ¿cómo me lo refuta esto usted, compañero? Y es que, a pesar de que los medios no fueron los más correctos, es que tenemos que tener en cuenta que más que una conquista fue un descubrimiento, y es que todo lo que se llevó a América, y es que todo lo que descubrimos de América, es que, ¿qué me dice usted de ello, compañero? Vale, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué les pasaría por la cabeza a los indios cuando veían a los españoles tomar posesión de sus cacicazgos, de sus reinos, de sus estados y hasta de sus mares? Es verdad que no tenemos mucho testimonio, pero yo creo que no es difícil imaginarlo, ¿no? Es que, compañera, yo no le estoy diciendo que, como le he repetido antes, los medios no fuesen los más pacíficos posibles los que se utilizaron, pero es que en aquella época el contexto social y el contexto religioso en el que se dio, ellos se cargaban de razones por ellos mismos para realizar lo que estaban haciendo. Entonces, sí que es cierto que no es justificable, pero no es la mayor causa. Una cosa me gustaría dejar clara antes de que siguiese mi compañera con la defensa, que los indígenas no eran como se pensaba, o sea, no eran personas incultas, bárbaros. De hecho, una carta de Gonzalo Guerrero a Hernán Cortés, porque aunque eran enemigos, seguían siendo viejos amigos de batalla, se escribían cartas. Decía que, por favor, que se replantease la conquista, que todo lo que estaban haciendo, que los indígenas eran personas civilizadas, si vas, por ejemplo, a México, las infraestructuras que construyeron son brutales. O sea, que no podemos verlo como, bueno, llevó el evangelio, llevó la civilización. No, ellos tienen una civilización distinta a la nuestra, pero una civilización. Bueno, compañero, lo de que era una civilización se lo compro en parte, pero es que en cierta parte yo se lo refuto, porque es que Victoria, el mismo Francisco de Victoria, argumentaba que estas justificaciones no eran válidas. Además, invocaba al ius ad bellum, que exige una guerra justa que debe ser defensiva, es decir, en este sentido la conquista española habría sido injustificable. Es verdad, pero España no había sido atacada por ningún pueblo indígena. Pero Victoria además advertía que por razones humanitarias, si algún pueblo incurría en actos brutales como el canibalismo o el sacrificio humano, entonces sí habría una justificación para un poder extranjero intervenirse a fin de socorrer a las víctimas de esas atrocidades. Hoy, este razonamiento es ampliamente defendido bajo el concepto de lo que se llama intervenciones humanitarias. Es decir, en este sentido, la conquista española, otra vez más, habría estado justificada. Vale, siempre se ha dicho que los indígenas eran salvajes, que eran subdesarrollados y desaprovechados, y que por eso les vino bien la conquista, pero realmente las culturas indígenas no eran ni bárbaras ni idílicas, sino tan civilizadas e imperfectas como las culturas europeas de la época. Bueno, y aparte que dice mi compañera, ha mencionado usted que practicaban el canibalismo los indígenas, pero no todos los pueblos indígenas practicaban el canibalismo. De hecho, había guerras internas entre los mismos indígenas por la visión a sus dioses. O sea, no tengan en cuenta que, por ejemplo, en el Imperio Maya, todo el Imperio Maya practicaba canibalismo, sino que había jefes que sí, jefes que no, y entre esos jefes había disputas. E igualmente, que los aztecas o los incas hayan llegado a practicar alguna de estas acciones no puede servir para negar el genocidio y la conquista, ¿no crees? Pero es que, compañeros, yo ya se lo he venido diciendo, es que un genocidio, como tú, Laura, has explicado al principio con la definición de la RAE, que por favor me la podrías repetir. Es un exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, de etnia, de religión política o nacionalidad. Tú misma me dabas la razón, la raza seguía existiendo, y es que no solo eso, es que las muertes que se habían dado, es que yo
ya se lo he explicado, no se atribuyeron la mayor parte de las muertes a esa lucha y esa batalla, como yo ya les adelantaba esa refutación de argumentos, sino que se dieron más bien por las enfermedades que traían los barcos españoles. Es que, compañeros, no me hagan repetírselo otra vez. Bueno, pues nosotros le repetimos que, entonces, si está de acuerdo con esa opinión, también pone en duda el genocidio judío, ya que no todos los judíos morían porque fuesen asesinados por los alemanes, sino que también, no, un momento, sino también morían por enfermedades allí dentro por las situaciones que se encontraban. Bueno, compañeros, yo le he traído pruebas de que las enfermedades eran lo que mataban a la población indígena de América. Cuando usted me traiga pruebas, o cuando me traigas pruebas de que efectivamente esto es como me comentas, entonces rebatiremos este tema, pero es que no es lo que estamos viniendo a comentar hoy. Hoy estamos comentando el genocidio en América y si lo fue o no lo fue, y yo ya les he desmitificado que no lo fue y les he explicado por qué. Bueno, también hay que saber, hay que conocer que el grueso del ejército español, ya sea de Hernán Cortés o de los demás era conquistadores, muchísimo mayor. casi el 50%, por no decir más de la mitad del grueso de ese ejército, eran los propios indígenas. Y esos mismos indígenas creo que también sufrieron la muerte, igual que los indígenas que eran contrarios a los conquistadores, por así decirlo. ¿No, Álvaro? Bueno, efectivamente, hay indígenas que se unieron al bando español. Porque incluso también al revés, que me has comentado antes de Gonzalo de Gonzalo Herrero, que podría ser, extrapolándolo al otro bando, sería, por ejemplo, la Malinche, ¿no? La Malinche, que era la novia, la mujer de Hernán Cortés, que era indígena, y luego conoció el idioma, el español, y se unió a los españoles, y allí incluso, actualmente, en la zona de México, de Centroamérica, decir Malinche es lo mismo que decir traidora, ¿no? Porque claro, todavía esa connotación negativa de hace 400, 500 años ha persistido actualmente en la sociedad latina. ¿Apuntas algo más, Álvaro? Bueno, me gustaría destacar que como hay indígenas que pelearon con el bando español, tú imagínate que llega un pueblo a tu tierra, te apunta con un arma y dice, luchas conmigo, luchas contra mí. Tú harías cualquier cosa por salvar tu vida. Muy bien, compañero, y es que en este momento me gustaría decirle que las cosas no son blancas ni negras. En este relativismo de grises se movieron también los hechos de los hombres y mujeres que hicieron las Américas. Sí, hicieron las Américas. En el siglo XVI hubo un Hernán Cortés que, haciendo honor a su apellido, se reveló como un hábil negociador, pero también hubo otro obsesionado por el oro y el responsable de la destrucción de Tenochtitlán, como me venías diciendo. Pero es que hubo un Núñez de Balboa que culminó su hazaña del Mar del Sur con la ayuda de cientos de aborígenes amigos, pero el mismo explorador fue quien empujó a la muerte y a la esclavitud de otros tantos nativos. Es decir, es que no hay una parte negra o una parte blanca, es que hay una escala de grises entre ellos. Es decir, hicieron cosas malas, sí, efectivamente, pero es que también hicieron cosas buenas. Hubo una monarquía que expolió las riquezas de las tierras conquistadas, pero a su vez hubo una reina Isabel preocupada por las condiciones de vida de los indígenas, a quienes hizo vasallos de la corona en lugar de esclavos. Vale, perdona que te interrumpa, pero tú has dicho que creamos las Américas, vale. Nosotros supimos de la existencia de América, pero es que América ya estaba creada y ya tenía población, ya tenía cultura y tenía historia. Pero es que, compañera, lo que se hizo en ese momento fue acercar culturas y, como le he venido diciendo desde el principio, los medios no fueron ni los más pacíficos ni los más correctos, pero es que también nos tenemos que adaptar al contexto de la época, al colonialismo, al imperialismo que se estaba dando en el mundo y a esas situaciones. Y es que España era un estado más. Entonces, si haces culpable a España, haz culpable a todos los estados que se dieron por el colonialismo. Evidentemente, y es que también en España decir que esta conquista es un genocidio es todo un escándalo, porque es normal, porque es nuestro país. Y para negarlo se han utilizado un sinfín de argumentos a lo largo de la historia, como por ejemplo que aquella guerra fue una guerra favorecida por el milagro de Dios, para el bien y el remedio de aquellas almas. O sea, es decir, que los veían como pecadores, pero ¿cuáles eran sus pecados? Y no olvidemos que el Papa Gregorio VII excomulgaba a los hijos de los herejes hasta la 7ª generación. O sea, hijos, nietos, bisnietos y rebisnietos eran culpables por los pecados de sus antepasados. Y que tuvieran esta visión en el siglo XVI, vale, pero que en pleno siglo XXI siga habiendo historiadores que piensen así, no sé, yo no sé lo que pensaréis vosotros, pero
Además, también hay algunos que se justifican diciendo que ellos también habían exterminado a otros pueblos. Pero porque ellos lo hicieran, ¿también lo tendríamos que hacer nosotros? ¿Es un motivo para excusarnos? Bueno, gracias Laura, y además añadiendo a lo que ha dicho, me gustaría destacar que has dicho que fue un intercambio de culturas, pero en el diario del descubrimiento el almirante escribió 139 veces la palabra oro y 51 veces la palabra Dios o Nuestro Señor. Esto sale en el reseño de 2007 del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Además de esto, quería también comentarle que estamos hablando del genocidio que hizo España. Es cierto que los ingleses y los portugueses, por su lado, también hicieron un genocidio en esas tierras, pero que ellos hiciesen ese genocidio no quita que España también. Es cierto que es el contexto histórico, que hay que entenderlo, pero el genocidio actual, o sea, estamos hablando de ese contexto histórico en la actualidad. Yo quiero finalizar con que no tenemos que defendernos porque nosotros no fuimos los culpables. Al igual que los italianos no tienen que disculparse por lo que hicieron los romanos en la época de Jesucristo. Se trata de conocer la verdad histórica y aceptarla, por dura que resulte. Bueno, os tengo que cortar. Muy interesante este debate. Mi enhorabuena a los tres. Dos posturas diametralmente opuestas y seguro que usted en casa se ha decantado más por una que por otra. Repito, gracias a los tres, y nosotros nos vamos ahora a hablar con Ariadna Cánovas, que ha estado con el escritor e historiador y periodista peruano Fernando Iwasaki. Antes que nada, Ariadna, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, un honor. Bueno, Ariadna, ¿qué es lo que te ha contado Fernando Iwasaki? ¿De qué habéis estado hablando? Pues siguiendo con la línea del debate, ha sido muy interesante preguntarle cuál era su perspectiva, si él consideraba que había sido una conquista o más bien un genocidio. Pero mejor vamos a escucharle. Pienso que no fue un genocidio indiscriminado porque ni siquiera los datos demográficos lo demuestran así. Se sabe que Bartolomé de las Casas hizo una denuncia que permitió que se promulgaran las leyes de Indias, las leyes nuevas, pero con independencia de los abusos y los excesos, no lo calificaría de ninguna manera de genocidio. Una perspectiva muy interesante, la de nuestro profesor. También ha sido interesante preguntarle qué consecuencias había tenido la conquista de América, tanto para los conquistadores como para los conquistados. La conquista de América y su posterior colonización cambió por completo el estatuto del mundo. Permitió que en Europa llegaran productos absolutamente desconocidos, como la patata, que sobre todo en Irlanda y después en Alemania y más tarde en Francia, en España al final, casi hasta fines del siglo XIX, permitió equilibrar las dietas de los europeos, contrarrestando los efectos perversos de las sequías y otros fenómenos. También la llegada de metales preciosos primero produjo un gran auge económico, pero luego revolucionó los precios y hubo una gran crisis. Y en América, por supuesto, permitió que los nuevos lugares incorporados al imperio español pues desarrollaran universidades, estudios, comunidades, ciudades que se convirtieron muy pronto en centros de irradiación de cultura. Desde el punto de vista de desarrollo de una civilización, a mí me parece que el balance fue positivo. Después de esta interesante reflexión, nos ha permitido jugar con él a un juego. Le hemos dicho una serie de nombres y él nos ha contestado con una palabra que los describía. Montezuma. Resistencia. Colón. Fortuna. Hernán Cortés. Riesgo. Bartolomé de las Casas. Derechos. ¿Y los Reyes Católicos? Unidad. Además, antes de acabar, le hemos querido pedir qué libro nos recomendaba a todos aquellos que nos interesaría ampliar sobre el tema. En los últimos años ha tenido mucha fortuna un libro que reconozco que es un libro muy polémico, pero creo que leer Imperiofobia y Leyenda Negra de Elvira Roca Barea podría servir para tener una mirada sobre todo lo que rodea el descubrimiento y conquista de América. Y por último, queríamos pedirle quién consideraba que era el personaje más destacable relacionado con la conquista de América.
Es muy difícil de explicarlo, pero yo creo que Erasmo de Rotterdam. ¿Por qué? Porque Erasmo de Rotterdam representaba la posibilidad de que en España y en el mundo católico, hispánico, se hubiera producido una reforma religiosa. Y lo que tuvimos fue solo contrarreforma. Y creo que Erasmo y la expulsión de los erasmistas supuso la pérdida de una oportunidad muy grande. Entonces creo que si el erasmismo hubiera estado presente en todo ese momento de expansión del Estado español, habría sido muy diferente el desarrollo de las colonias, el desarrollo de la metrópoli y del mundo hispánico en general. Creo que fue terrible tener una contrarreforma, yo habría preferido una reforma. Pues esto ha sido todo. Pues muchísimas gracias, Ariadna. Muy curioso todo lo que apunta Fernando Iwasaki. La verdad es que te invita a reflexionar y a plantearte pues muchos acontecimientos, ¿no? Hechos que pensabas que había sido de una forma y finalmente pues son de otra. En definitiva, muy buena entrevista de nuestra compañera Ariadna, don Fernando Iwasaki. Y nosotros nos vamos de experto a experto, de amigo a amigo. Nos vamos con Enrique Bocanegra, que es escritor y periodista. Ha desarrollado su actividad en México, España, Marruecos, Argelia y hasta en el Líbano, y además el año pasado ganó el premio Comillas por el libro Un espía en la trinchera, pero sobre todo es un apasionado de la historia de España, de cuando éramos un imperio en el que no se ponía el sol. En primer lugar, gracias por aceptar la invitación y estar hoy aquí con nosotros hablando sobre la conquista de América, un hecho muy relevante ya no solo para España, sino para toda la humanidad. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que dejaron por herencia los españoles en América fue principalmente el idioma, pero también dejaron la religión, catedrales, alimentos, en resumidas cuentas. La vida cotidiana de las potencias colonizadoras y de las colonizadas dio un vuelco enorme. Pero Enrique, tú que has visitado alguno de estos últimos restos, de esta última herencia española, por llamarlo de alguna forma, ¿cuál te ha llamado más la atención, ya sea por su historia o por su gran conservación? Bueno, yo conozco varios países, conozco México, conozco Panamá, conozco República Dominicana, también estuve recientemente en Puerto Rico, también el sur de Estados Unidos, la Florida. A mí quizás el lugar, hay varios que me gustan mucho. Me gusta mucho, por ejemplo, lo que es República Dominicana, que es un país que los españoles de hoy día asociamos con las playas, con Punta Cana, con las vacaciones con pulserita y a pensión completa. Pero si te interesa la historia de España y la historia americana en España, pues es un país fundamental, porque es la isla española el lugar que sirvió primero de tubo de ensayo de lo que después iba a ser pues, ese imperio global, y después fue el trampolín hacia los demás lugares, ¿no? Es decir, cuando Colón hace su primer viaje, pasa a América en 1492, pasa por varios lugares, entra por las Bahamas, en alguna isla que todavía no hemos terminado de identificar, llega al este de Cuba y finalmente se instala en lo que hoy es República Dominicana, Haití, República Dominicana. Es más, como todos sabemos, él parte con 3 barcos, pero regresan solamente 2 porque la Santa María embarranca, y entonces con los restos de la Santa María hace un fuerte, el fuerte Navidad, donde deja 39 hombres, ¿no? Un fuerte que de hecho se está buscando ahora mismo y que parece que se está a punto de encontrar, ¿no? La de Santa María, por cierto, que era de Juan de la Cosa, ¿no? Correcto, sí, de Palos. Pero cuando vuelven al segundo viaje, que ya son 17 barcos y 1.200 hombres, ya es la gran empresa colonizadora, o mejor dicho, ya llegan para asentarse, para poblar, como decían ellos. Colonia es un concepto muy posterior. Y es ahí donde ya fundan la primera ciudad que todavía existe, es la Isabela, que está en el norte de República Dominicana, que todavía quedan los cimientos de lo que era la casa de Colón. De hecho, la única casa que Colón tuvo en el continente que descubrió, en los restos del almacén real, de la primera iglesia del Nuevo Mundo, el cementerio, y es un lugar que se puede visitar, aunque desgraciadamente muy poca gente lo hace porque está muy retirado. Y después, 2 años después, se instalan al sur y allí fundan una ciudad que es Santo Domingo, es lo que hoy conocemos, que es la capital y allí está pues la primera fortaleza, la fortaleza Ozama, la primera catedral de América, la catedral de Santa María, y entonces resulta un poco emocionante encontrarte un poco
esos edificios, además que tienen sus equivalentes en España. La fortaleza Zama es muy parecido a una fortaleza que hay en La Gomera, y la catedral de Santa María de Santo Domingo fue construida por artesanos que habían venido de trabajar en Burgos y en Sevilla. De hecho, yo estuve con el conservador de la catedral, Esteban Prieto Vicioso, y decía, esto es una catedral española, puramente española, solo tiene algunos ajustes puntuales porque, por ejemplo, el techo en vez de tejas, como ocurrió en Europa, tiene ladrillos. ¿Por qué? Porque estamos en el Caribe y en el Caribe hay huracanes, entonces las tejas volaban, había que reforzarlo, entonces ponían ladrillos en la cubierta, ¿no? Pero por lo demás es una catedral española implantado en un lugar totalmente nuevo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, resulta emocionante ver un poco los balbuceos de ese imperio que se está formando, ¿no? Panamá también es un sitio muy interesante, precisamente hoy Panamá lo conocemos por el canal, porque es una de las vías de comunicación más importantes del mundo. Que, por cierto, hiciste un viaje, ¿no? Bueno, yo recorrí el canal. Eso te voy a decir, que vi en Facebook que vamos, son 10 kilómetros, ¿no? ¿Me contaste? No, son casi 80. No, pero que tú recorriste lo que eran 10 kilómetros, quiero recordar. Bueno, son dos cosas. Una cosa es cruzar el canal de Panamá, vale. El canal que construyeron los americanos a principios del siglo XX, sí. Coges el barco en Colón, el puerto de Ciudad de Panamá, y vas hasta, perdón, el puerto de Colón no, en Balboa, el puerto de Ciudad de Panamá, y vas hasta Colón, que está en el Atlántico, ¿no? Eso es un día entero, son casi 12 horas, y después está hacer lo que hacen los españoles en la época, porque el canal de Panamá realmente ya funcionaba como un lugar de transmisión desde la época del Imperio, y digo muy bien el Imperio porque en la época de Carlos V, del emperador Carlos V, ya hubo planes para construir ese canal. Lo que pasa en aquella época no había los medios técnicos para hacerlo. Claro. De hecho, los franceses lo intentaron a finales del XVIII y también fracasaron. Hay que esperar al siglo XX para que haya las máquinas y los motores que van a permitir hacer esa obra impresionante. Pero sí que funcionaba ya como vía de transmisión, es decir, todos los productos que iban y venían entre la costa del Pacífico, estoy pensando en el Virreinato del Perú, que era posiblemente el más rico de América, y España, todo eso pasaba por Panamá. Y entonces había una parte que se hacía por un río, el río Chagres, y otra parte que se hacía por un camino, que es el conocido como camino, bueno, había dos caminos, el camino real y el camino de cruces, que te permitían cruzar lo que es el istmo. Es decir, esa ruta ya funcionaba en la época del Imperio Español, lo único que no hubo los medios para construir hacerlo todo por la vía acuática, pero había una parte que era por un río y otra parte que era por un camino, el camino de cruces. Y rebobinando un poco lo que estábamos comentando antes sobre la Isabela, que República Dominicana es la piedra sobre la que pivotaba el principio del asentamiento español en América, su conservación actual, ¿cómo es? Pues regular, la Isabela regular, de hecho podemos decir que bastante mal. Yo estuve en mayo del año pasado, mayo 2017, y por ejemplo lo que era la Casa de Colón está desapareciendo. La Casa de Colón está construida junto a un barranco, y el mar se está devorando el barranco, y al devorar el barranco se está comiendo la casa. Es decir, claro. Por ejemplo, la pared norte de la casa ha desaparecido, se ha ido al fondo del barranco. Yo publiqué un artículo en El País cuando volví de República Dominicana, y bueno, parece que ese artículo pues tuvo cierto eco y ahora ya se están tomando algunas medidas, pero el hecho es que se encuentra bastante abandonado. En 1992, con ocasión del 5º centenario, hubo una gran inversión en lo que era el Parque de la Isabela por parte de la cooperación española y por parte de las autoridades dominicanas, pero desde entonces la verdad es que ha sido poco visitado, y es una pena porque hay cientos de miles o no sé, quizás millones de turistas españoles que van todos los años a República Dominicana, y es una pena que no se interesen por su propio legado histórico, porque eso es un legado cultural español, aunque esté en República Dominicana, ¿no? Claro, y aparte que la única casa de Colón que hay, me has comentado, la única casa de Colón que se conserva en América, ¿no? La única casa que poseyó Colón en América es esa, y quedan los cimientos, y dentro de poco, como no hagamos algo, habrá desaparecido completamente, sí. Y estamos hablando de un sitio, claro, estamos hablando de la primera ciudad española en América. Claro. De ahí parte todo. Y tú no puedes entender la historia de España sin la Isabela, tú no puedes entender la historia de América sin la Isabela, no puedes entender la historia del mundo sin la Isabela, claro. Porque comentabas antes un poco del legado español de América, que son los edificios y todo eso, y es cierto, y la lengua y tal, y ciertos valores, ¿no? Y todo eso, y el intercambio de alimentos, claro. Todo eso, pero hay algo más profundo que todo eso, que es una nueva visión del mundo. Es decir, hasta antes de los viajes, antes de la época de los descubrimientos, el mundo se concebía de una forma,
y después de los descubrimientos se concibió de otra totalmente distinta, que no tenía nada que ver, ¿no? Y yo creo que sobre todo el legado que queda es eso. Yo, cuando estuve en Panamá recientemente, tuve una pequeña polémica con un grupo de gente, porque ahora se ha puesto de moda decir que los españoles no descubrieron América, porque América siempre estuvo allí, ¿no? Entonces, si estuvo allí, ¿cómo lo voy a descubrir? Además, estaban Entonces, yo les hago una pregunta muy simple. Les digo, bueno, ¿y cómo se llamaba América antes de que llegaran los españoles? Y dice, ¿cómo? Sí, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál era el nombre del continente? No tenía. Claro. No tenía porque no existía. Porque los propios americanos no conocían su continente. Es decir, los aztecas o los mexicas conocían el Valle de México, los incas conocían la parte que ellos dominaban en la cordillera andina, los taínos, las islas o las bahías a las que estaban, pero el primer pueblo que recorre el continente de una punta a otra en una generación prácticamente, y abre vías de comunicación y hace que se comuniquen los pueblos entre ellos, son los españoles. Y son ellos los que le dan el nombre al continente, porque son los primeros que se dan cuenta de que existe ese continente en su enormidad, y además qué lugar ocupa ese continente en el mundo, ¿no? Que era algo que los habitantes naturales de allí pues no lo conocían, obviamente, ¿no? Sí. Entonces sí, fue un descubrimiento, por supuesto que fue un descubrimiento para los españoles, fue un descubrimiento para los propios naturales de las tierras, los indígenas, los americanos, como los llamemos, y fue un descubrimiento para todos, que esa parte del mundo existía y no se conocía. Bueno, la verdad es que no había pensado yo nunca en eso, ¿verdad? Claro, te invita a reflexionar, ¿no? Sí. Entonces, rebobinando un poco, el último viaje que hiciste, corrígeme si me equivoco, fue a Puerto Rico. Sí, estuve en Puerto Rico ahora. ¿Y qué viste allí? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Bueno, pues Puerto Rico es una isla pequeñita, son 9.000 kilómetros cuadrados, es decir, es más pequeño que la provincia de Sevilla. Lo más espectacular es la capital, San Juan, que tiene dos fortalezas de las más espectaculares del Caribe, construidas por los españoles. Una es la de San Felipe del Morro, sí, que es posiblemente de las más antiguas, se empezó a construir en 1530. De hecho, ya los primeros grandes piratas, Drake, atacaron esa fortaleza. Y después hay una segunda fortaleza que ya se empieza a construir el 17, pero la parte grande del 18, que es la fortaleza de San Cristóbal, que no es muy conocida, pero es la más grande del Caribe, la fortaleza española más grande del Caribe. Y después está lo que es el propio casco viejo de San Juan, que es una delicia de sus iglesias, sus calles, su ambiente caribeño, es una preciosidad. Y después, claro, tenía estas fortalezas, tenía una importancia tan grande porque tú sabes que Puerto Rico era la primera isla, es la primera isla con la que te encuentras cuando vienes de Europa, sí, claro, siendo los alisios, ¿no? Entonces, claro, era la primera presa de los piratas que venían de Europa, franceses, ingleses, holandeses. Entonces, por eso era tan importante que Puerto Rico estuviera bien reforzada, porque era el primer lugar que recibía los ataques. Y además, por el sistema de las corrientes, un barco que salía de San Juan de Puerto Rico podía llegar a Cuba en 3 o 4 días. Mientras que uno de Cuba tardaba muchísimo tiempo en llegar a San Juan porque tenía la corriente en contra. Claro. Entonces, bueno, servía un poco de piloto defensivo, de sistema defensivo del Imperio Español, ¿no? Junto con La Habana, que era el lugar donde se concentraban todas las flotas, y después con Cartagena de Indias, que era el otro lugar en tierra firme que también servía de fortaleza principal. Esas 3 ciudades eran el gran centro defensivo de lo que era el Imperio Español en el Caribe. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Estos viajes los haces por diversión, para conocer la historia de España, o también hay ahí un porcentaje para escribir una nueva historia, para escribir un nuevo libro? Bueno, es todo lo mismo, es todo lo mismo, sí. Sí, bueno, yo viajo, o sea, a mí hay cosas que me interesan en un momento dado. Hace unos años, por ejemplo, pues me interesó todo el tema de espionaje. Publiqué un libro, bueno, lo comenté antes, Un espía en la trinchera. Entonces, bueno, pues era la historia de un espía inglés que con 20 años se hizo comunista y es reclutado por el servicio secreto soviético, sí, y le sirve durante toda su vida. Y entonces, bueno, estuve en Moscú, estuve en Londres, estuve en una serie de sitios ligados en Beirut, porque este hombre estuvo varios años viviendo en Beirut. Entonces, bueno, siguiendo la pista de este hombre, pues viajé a todos esos sitios y, bueno, pues saqué ese libro. Y ahora, evidentemente, pues estoy muy metido en todo este tema y, bueno, pues sí, alguna cosilla saldrá tarde o temprano. No descartamos un libro de Enrique Bocanegra sobre la conquista de América
en corto a largo plazo, ¿no? Sí, bueno, la conquista no... Bueno, la conquista o Sí, de los la- restos sí, de la herencia española en América, ¿no? Sí, sobre todo hay dos periodos de la, digamos, a mí no me gusta hablar de conquista, me gusta hablar de expansión española en América. Claro. Pero el hecho es que, digamos, lo que se conoce como la conquista, eso está muy estudiado, se publican libros constantemente. Este año salió una biografía de Pizarro excelente, y lo que es la independencia también está muy estudiado. Y en medio parece que no pasó nada. 300 años y pasaron volando, ¿no? En medio pasaron muchas cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, ese periodo intermedio que está un poco conocido, a mí es el que me interesa. Es el que me interesa. Sí, alguna cosilla saldrá. Pues bueno, estaremos esperando. Muchísimas gracias. Y bueno, si hay alguno de nuestros oyentes que nos está escuchando ahora mismo y quiere comenzar a visitar estos últimos vestigios, entre comillas, de la herencia española en América, ¿por dónde le recomiendas que empiece? Yo le recomendaría empezar por el principio, es decir, República Dominicana realmente... La Isabela, ¿no? Que empiece la por ahí. Isabela, Santo Domingo, también lo que es Concepción de la Vega, que hay unos restos allá apasionantes. O sea, realmente República Dominicana, como es el comienzo de todo, es apasionante. También le recomiendo ir a México. México también, lo que es Ciudad de México, Veracruz, el Yucatán, por ejemplo, que también lo conocemos un poco por los destinos turísticos. En España lo conocemos todo por los destinos turísticos, pero en el Yucatán hay ciudades coloniales muy poco conocidas, fascinantes, como Campeche, que es de las pocas ciudades que tienen todo el recinto amurallado que se conserva en perfecto estado, ¿no? O, por ejemplo, Valladolid, que es una ciudad en el interior también con un aire de la época virreinal espectacular. Hay una pequeña ciudad cerca ya de la frontera con Guatemala que se llama Bacalar, que tiene una bahía maravillosa, cristalina, y arriba del todo un fuerte español del siglo XVIII, el fuerte de San Felipe, también precioso. Hay muchísimos sitios realmente, o sea, ¿por dónde empezar? Yo la verdad que pienso más, hay tantísimos lugares por donde empezar, pero bueno, empezar por el principio siempre puede ser una buena opción. Sí. Pues bueno, pues ahí queda eso, ese apunte de Enrique Bocanegra. Y por último, nuestro programa de hoy ha tenido un debate muy interesante sobre si los españoles pues realizaron una conquista, vamos a llamar civilizada, o hicieron un genocidio con la población indígena. Me gustaría saber qué opina Enrique Bocanegra sobre esto. Bueno, es complejo, realmente es complejo. Que hubo excesos, los hubo, sin lugar a dudas. Claro. Hubo excesos sobre todo en lo que fueron los comienzos, precisamente en República Dominicana. Había una cultura los taínos, que prácticamente desaparecen por su contacto con los españoles, tanto en lo que es República Dominicana como en Puerto Rico y en Cuba, por las enfermedades y también por los excesos, bueno, por los trabajos a los que les encomendaron. Esa es una realidad. De hecho, la reacción... pero también es cierto que precisamente a causa de esos excesos se produce una reacción que va a llevar a una serie de leyes que son absolutamente... anticipan todo lo que es el sistema de derechos humanos que nos ha llegado a la actualidad. Claro, incluso Bartolomé de las Casas va a hablar con Carlos. Bartolomé de las Casas empieza en Santo Domingo. Claro. Es decir, el primer gran toque de atención de que se están cometiendo excesos es lo provocan los dominicos de Santo Domingo, claro. En concreto el Antonio de Montesinos con su famosísimo sermón de Adviento, en el cual pues denuncia a los propios españoles por sus excesos. Entonces realmente eso también forma parte del legado de España, ¿no? Esa concienciación de que había que tratar bien a los indígenas. Yo me niego a hablar de genocidio porque, en primer lugar, para hablar de genocidio hace falta una voluntad, claro. De decir, trazar un plan y decir vamos a exterminar a esta gente. Y no hay un solo documento, y los sevillanos tenemos que defender eso antes que nadie porque tenemos aquí en el Archivo de Indias toda la documentación. No hay ni un solo documento de que hable de que los españoles pretendieran acabar con los indígenas. De hecho, era al contrario. O sea, desde Isabel la Católica, su testamento, lo que se habla en todo momento es de que hay que cuidar a los indios, de que deben casarse con españoles y de que, y eso es una cosa muy de la época, de que había que salvar su alma y convertirlos. Entonces yo me niego a hablar de genocidio, pero que hubo excesos, que hubo enfermedades que no existían, que se introdujeron, y bueno, el sistema de explotación que se intenta trasladar de España y de Europa a América produjo esos excesos y dañó a la población indígena, pues es una realidad que debemos asumir sin histerismos, pero como simplemente asumiendo de que eso tuvo lugar y debemos conocerlo para que no se vuelva a repetir, ¿no? Claro. Bueno, pues
Ahí queda eso, pues Enrique Bocanegra, escritor, periodista, ha sido un honor tenerte hoy aquí en Radio Loyola Andalucía, pues compartiendo este ratito con nosotros hablando de lo que más nos gusta, de historia. Muchísimas gracias y las puertas pues las tienes abiertas para cuando te apetezca. Cuando queráis invitarme, aquí estaré. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí llega nuestro cuaderno de bitácora. Espero que les haya sido útil e interesante conocer algo más sobre la conquista de América por parte de los españoles. Y nada más, hasta aquí llegamos y nos vemos en el siguiente cuaderno de bitácora. Hasta luego, sean buenos.